Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que transmito los días jueves y viernes a través de mis redes y también de las de mis asociados. El día de hoy muy contento porque me he juntado con un amigo venezolano nuevo. Como saben, por lo general no pasa eso. Por lo general las personas que vienen a mi programa son personas que me conocen hace muchos años. Este es un amigo nuevo que además conozco, como dicen en el argot allá en Venezuela, de retruque, porque lo conocí a través de un amigo a quien conocí por casualidad en la ciudad de Washington y nos caímos muy bien y me empezó a hablar precisamente de su amigo. Y su amigo, bueno, me contactó y aquí lo traje para conversar con él. Bienvenido, Juan Pío Hernández. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Todo bien, todo bien. Aquí contento de compartir aquí en Desafiándote. Mira, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos de ti, de dónde eres, de tu familia. Cuéntanos un poco de Juan Pío Hernández. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, yo soy venezolano, nací en Caracas y bueno, vengo de familias con dos perfiles completamente diferentes. Una familia que tiene una ascendencia de venezolana de unos 300, 400 años, con una historia de llano, de que vivían en Apure, así que bueno, con un arraigo en Venezuela muy, muy alto. Y el otro lado... Déjame detenerte un momento para darle contexto a la audiencia. Apure es un estado de los que tiene Venezuela, pero está en una región que llamamos el Llano, que lo constituyen varios estados, y ese es el estado llanero por excelencia. Es el estado que aparece en los libros de literatura que nosotros leemos, que hacen relatos sobre el llano. Así que ya saben, Apure, búsquenlo en el mapa, lo van a encontrar. No, es un estado muy místico y bueno, la novela más famosa venezolana que se llama Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, toma lugar ahí y bueno, es muy, y bueno, y el primer presidente de Venezuela, José Antonio Páez, es de Apure y bueno, y tiene una significancia histórica muy grande. Muy bien, entonces ese es el lado materno. Paterno, paterno. Paterno, ajá. Paterno. Y después Okay. del lado materno, somos familia de migrantes. Mi mamá nace en La Habana y bueno, y apenas que nace se consolida la dictadura y decide emigrar a Venezuela. Y bueno, como que en la familia de mi mamá, por más que sea, tenemos ese ADN de emigrar en el que uno o sea, me pongo a estudiar en el último siglo, o sea, en los últimos 120 años, hemos estado en 4 países, en el que empezaron en España, después fueron a Cuba y pasaron nada más una generación en Cuba. Mi abuelo era primera generación cubano, mi mamá era segunda generación, bueno, pasaron 2, y después migró y yo soy primera generación venezolano. Y bueno, y ahorita estoy en Estados Unidos, dada la situación en Venezuela y todo eso. Así que bueno, eso es como un poco de trayectoria y yo salí de Venezuela recién graduado del colegio, o sea, estudié en el Colegio Don Bosco de Altamira en Caracas y bueno, ahí empezó mi camino de migrante aquí en Estados Unidos, en el que primero hice lo que llaman un postgraduate, que es un año extra, un sexto año, en un colegio aquí en New Jersey, en Princeton, cerquita de la universidad, y después estudié en la George Washington University, eh, negocio, administración internacional y con una especialidad de ciencias políticas. Después empecé a trabajar en lo que llaman los think tanks, bueno, que son estos organizaciones de pensamiento bueno, que siempre están buscando mantenerse a la vanguardia del pensamiento, no solo en temas de políticas públicas, sino también como en los debates ideológicos y todo eso que están. Después pasé a hacer mi posgrado, que lo hice en comercio internacional y políticas de inversión. Y bueno, después ahí tenía una carrera de consultoría en el área de comercio internacional, lo que son las negociaciones de acuerdos comerciales, ayudar a empresas, a gobiernos y asociaciones gremiales, entender el panorama internacional y el panorama
en este enfoque de comercio y también en relaciones institucionales, de cómo ayudarlos a hacer estrategias para identificar actores de relevancia para cada uno. Muy bien, Y muy bueno, bien. esto ha sido Déjame detenerme un poquito ahí iba a parar ahí para... quiero darle contexto a la gente para que sepan, pues la universidad de la cual está haciendo referencia Juan Pío es una prestigiosa universidad localizada aquí en la ciudad de Washington. George Washington University es una casa de estudios de las más prestigiadas que tiene el país, sobre todo en el área que él mencionó, que tomó su formación. Y oye, es interesante, por lo general las personas estudian el pregrado en una universidad y el posgrado en otra. ¿Qué te hizo tomar la decisión de estudiar las dos carreras en la misma casa de estudio? Bueno, pues yo estaba empezando a trabajar en esta consultoría en la que estaba, y el programa de que, bueno, fue la misma universidad, pero era en escuelas diferentes. Y la escuela que se llama el Elliott School, que es donde hice mi posgrado, o sea, como que es o sea, hay un grupo de universidades de relaciones internacionales que son 6 universidades, en la que el Elliott School es una de ellas, y bueno, incluye que si el Kennedy School de Harvard, también está Columbia, Princeton, Georgetown y John Hopkins, que o sea, 3 de las 6 son aquí en Washington. Estamos aquí en lo que llaman el DMV, District of Columbia, Maryland y Virginia. Por razones obvias, de aquí, como una ciudad muy diplomática y con una relevancia gigantesca en la política de Estados Unidos. Y la política mundial, diríamos. Mundial, exacto. O sea, digo que es una parte internacional porque está acá ahí. Y bueno, aquí tienes todas las agencias internacionales, tienes el Banco Mundial, tienes el Fondo Monetario Internacional, o sea, tienes todo eso, y bueno, y estas 3 universidades por eso tienen esa... Así que, bueno, me llamó mucho la atención ese programa y que te facilitaba también de trabajar de que eran las noches y eso, y bueno, era otra escuela, o sea, era otra escuela dentro de la misma universidad. Te convertiste en un Washingtonian cualquiera. Exactamente, bueno, y también un George Washington al cuadrado. Ah, claro, ok. Fíjate, yo entiendo que tú llegas la primera vez a este país en brazos. Llegaste en los brazos de tu madre. Fue la primera vez que viniste y después se acostumbraron a venir, al igual que muchos venezolanos de clase media y clase media alta, y tú sabes, la gente que podía afrontar el venir, que por cierto era un enorme grupo, porque incluso las personas que trabajaban como personal doméstico en las casas venían a hacer vacaciones en Miami. Era una época de prosperidad un poco absurda en Venezuela. Claro. Prácticamente muchos de los venezolanos venían a los Estados Unidos con frecuencia. Y cuéntame, tu papá y tu mamá, cuando venían a los Estados Unidos, ¿qué les interesaba? Bueno, para mí era prácticamente un tema familiar, porque como mencioné, mi familia es cubana y bueno, la familia de mi abuela, 6 de los 8 hermanos que emigraron, que salieron de Cuba, vinieron a Estados Unidos, a Miami. Y bueno, el típico estereotipo de los cubanoamericanos. Así que bueno, veníamos mucho a pasar tiempo con la familia y bueno, y era como, o sea, en las vacaciones veníamos para acá, era el punto de encuentro y bueno, era eso, pues más de vacaciones, esa es la realidad, siempre como que el tema de pasar tiempo con la familia. ¿Y pensabas desde temprana edad estudiar en los Estados Unidos tu carrera? La verdad es que no. Yo vine a hacer el 6.º año, yo pasé el colegio y a mí siempre me gustaba mucho todos los temas internacionales y yo me gradué del colegio y quise hacer esta experiencia de un año, prácticamente como una especie de año sabático en el que vine a pasar este 6.º año en un colegio aquí en Princeton. Y bueno, yo hice la diligencia de guardar mi cupo en todas las universidades en Venezuela en las que entré. Que iba a estudiar ingeniería, completamente diferente a lo que terminé haciendo. ¡Qué cambiazo! Sí, iba a estudiar ingeniería de producción o ingeniería industrial. Yo reservé mis cupos en la Simón Bolívar, en la Metropolitana, en la Monte Ávila. Bueno, que no era ingeniería, era administración. Pero sí, por todo mis cupos y mi plan era regresar, pero estando acá hice el proceso de aplicación y todo eso. Y bueno,
y ya que me interesó mucho, el año que estuve, ese sexto año, me abrió el mundo prácticamente En New porque Jersey, ahí en New Jersey. en New Jersey, porque ahí tuve muchos compañeros o sea, tenía un muy buen amigo de Alemania, un buen amigo de España, muchos amigos de Corea del Sur, y bueno, y mi compañero de cuarto, mi roommate, era de Baharián. Un país que, o sea, O sea que el sabor extranjero se apoderó de ti. sí, sí, ese tema de relaciones internacionales, o sea, se apoderó de mí y bueno, ahí supe que quería hacer algo con un aspecto internacional que llevara a eso de, bueno, sea conectar las historias, o sea manejar algo con un aspecto internacional. Y bueno, entonces apliqué a las universidades y me encantaron las universidades de acá y bueno, particularmente la ciudad de Washington. Así que cuando apliqué estaba entre Boston y Washington y bueno, y terminé en Washington. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 cuando empecé este sexto año y 18 cuando me gradué. Pues. Muy bien. ¿Cómo era para qué recuerdas? ¿Cuál era la situación de Venezuela en los años en los cuales te tocó esta inmigración estudiantil? Porque este es un tipo de emigración, también se Bueno, puede clasificar así, ¿verdad? Una no, emigración estudiantil. yo diría que esos años, bueno, la historia que hemos vivido recientemente ha estado llena de momentos críticos. O sea, tú puedes hablar de momentos críticos en el año No, 2017. pero no te me vayas, esta No, gente no me sigue voy a aquí. ir, no me voy a ir, ¿Cuál era la situación para ti a los 18 años que tú recuerdes, no, no, en qué pero situación estaba por eso te Venezuela? lo voy a decir, mi quinto año, que por más que sea es las mejores memorias de personas de su juventud y todo eso, mi quinto año fue el periodo 2002-2003, en el que todo el diciembre y mes de enero estuvimos encerrados en las casas por el tema del paro Petrolero. petrolero. Paro petrolero. El paro petrolero, después regresamos. Mira que tienes Después, aquí una doliente del paro Sí. petrolero, ¿oíste? así, Que Ivonne Quintero, Ivonne trabajaba para la industria petrolera en ese entonces, así que la conoce claro. de primera mano. No, total, no, y interactuado con mucho y eso fue un periodo que nos marcó a A todos, todos. de cierta manera. Y bueno, y entonces ahí ya regresamos y todo ese periodo fue un periodo caótico porque regresamos y teníamos que tener clases los sábados porque perdimos 2 meses y exámenes, tuvimos que tener clases los sábados. En un momento hasta hubo dudas si nos podíamos graduar en julio del 2003 por burocracias del ministerio, etcétera. Así que bueno, como que diría que ese fue el primer momento de este caos que hemos estado viviendo. Y bueno, y esa es la realidad en el que se veía como país, en el que se veía todo complicándose, y bueno, políticamente e internacionalmente, y bueno, y como no sé si necesariamente era como un plan de salir de Venezuela, porque siempre lo consideraba, o sea, o todavía. O No, sea, pero un momentico, no se vale que me estés adivinando la próxima pregunta que te iba a hacer. Eso tampoco, o sea, ¿qué broma es esa, chico? Mira, te bueno, iba a preguntar hay que estar siempre precisamente, 2 pasos adelante. te iba a preguntar precisamente si cuando empezaste la carrera universitaria, tu mentalidad era graduarte para devolver a Venezuela. No, 100%. O sea, Okay. 100% o sea, por más que sea algo que todavía, o sea, como que hasta el sol de hoy, no descarto, pero es como de asumiendo el tema de que el camino en el que estoy y el camino en el que estoy buscando ser la mejor versión de mí mismo. Y pero bueno, ya podemos expandir eso un poco, pero Muy sí. bien. Muy bien. ¿Y cuándo recuerdas tú que fue la primera vez que pensaste en emigrar? Bueno, por más que sea, yo creo que muchos de los venezolanos, en lo que ha sido nuestra experiencia y como nos hemos estado moviendo a causa del caos y a causa de la incertidumbre, yo creo que muchos de los casos cuando se ha migrado siempre ha sido como que con una maleta hecha y una maleta aquí, otra maleta hecha, para en el caso y esas estadías se han ido extendiendo. Se han ido extendiendo y yo diría que en mi proceso yo nunca he dicho como que no, mira, voy a migrar, sino prácticamente me he venido quedando. Y ese diría que es la historia de muchos venezolanos, el que digan que me vine por un curso y se me dio tal oportunidad, me fui quedando, abrieron el TPS, abrieron esto y bueno, sobre todo de cierto fe ha sido
la historia y bueno, y ahora que vemos que o sea, de los últimos 10 años para acá es cuando tú has visto de que se busca el plan B desde Venezuela. O sea, se busca el plan B de que ya sales con la intención de quedarte y capaz que no regresar y todo eso. Y bueno, yo diría que en mi caso fue ese y bueno, diría que, o sea, si hay un momento específico en el que han pasado varios momentos en el que uno dice como que, wow, ya como que esto va a durar más, pero siempre está como que la esperanza. Muy bien. ¿Quién influyó en ti? ¿Quién influyó en ti en tomar la decisión de permanecer aquí en los Estados Unidos, digamos, en esta nueva etapa ya que ya te recibiste de la carrera, que ya estabas, incluso que ya estabas obteniendo éxitos con los trabajos que tocaron, porque entiendo que fuiste muy exitoso y te gustó mucho el trabajo con los think tank y empezaste a hacer cosas novedosas para ti. Todavía no había salido el plan país, ¿verdad? Todavía no había... No, bueno, empezando mi posgrado es que arranca con el proyecto de la ONG Plan País, que bueno, ahorita en la próxima pregunta o cuando me preguntes les hablaré más en detalle. Pero bueno, pero cuando me preguntas de qué me influencia es esto, pues como que ha sido un proceso de aceptar en el que la ascendencia que tengo con la historia de Venezuela que tengo a un lado de mi familia, con también el ADN de migrante que tengo de otro lado de mi historia. Y bueno, como que ese contraste siempre ha sido algo, y bueno, yo creo que han pasado muchas influencias y creo que también ha sido esta trayectoria que he tenido estudiando los procesos migratorios, estudiando los procesos de las diásporas, en el que es que, o sea, esa narrativa en la que se habla de que migrar es abandonar el país es una narrativa equivocada, es una narrativa injusta y es una narrativa que la hacen para dividir y está fabricada para dividir y eso no es la idea. O sea, y ese no es, aquí hay que entender que uno está en caminos de que no solo son colectivos, los ciudadanos de un país, etcétera, sino también como en el individual y que bueno, que no tienes que estar físicamente en el país, puedes estar presente estando afuera y sobre todo mientras que te mantengas ese vínculo con el país. Así que bueno, muchas influencias de tanto de autores, o sea, tanto personas que trabajan en este tema de la diáspora como Tomás Páez, sí, como Magali Sánchez en la Universidad de Princeton, y bueno, y muchos otros venezolanos ejemplares y bueno, también de cubanos ejemplares que bueno, por más que sea crecí con ese ejemplo de lo que es una diáspora y esa migración muy viva, pues. Muy intensa, muy intensa. Pero fíjate qué interesante, porque te pregunto, la pregunta no es inocente, porque tú tuviste la confianza de decirme que tu papá mantiene una actitud de quedarse en Venezuela, de no, teniendo todas las posibilidades de venirse aquí a los Estados Unidos, no se viene a los Estados Unidos, por lo tanto hay una influencia que más bien te hace mirar las cosas con otra óptica, la óptica venezolana. Mientras tanto, todas esas personas que acabas de nombrar te influyen favorablemente a que tú permanezcas aquí y que de cierta forma seas un inmigrante poco tradicional, vamos a decir. Tú no tuviste que huir de Venezuela, como son muchos los que tuvieron que hacerlo para incluso algunos hasta para preservar su vida, otros para preservar su existencia. Pero tú llegas aquí y ¿qué miedos te han acompañado? ¿Qué temores te han acompañado durante todos estos años en esta situación de migrante que tienes aquí en los Estados Unidos? Claro, mira, lamentablemente existen narrativas en el que se le pone una connotación negativa al ser migrante. O sea, se le pone una connotación negativa, sea por temas políticos, sea por temas de miedo al cambio, sea por temas de miedo a lo diferente. Y bueno, tú ves que muchas personas se dicen en su narrativa cosas diferentes, en el que cuesta mucho abrazar y asumir ese tema de que soy un migrante, en el que hay personas que
decir su historia. Dicen que no, yo soy un profesional que llegó para acá con oportunidades que me abrieron. Ahí, el otro día estamos en un evento y alguien dice que no, yo me considero que soy un expat, que prácticamente estoy trabajando fuera de mi país y Sí, todo como si esto. fuera lo que llaman en el argot del empleo, lo llaman expatriados, personas que Expatriado, están exacto. trabajando fuera de su país en una condición particular, pero no porque no puedan volver cuando quieren, no pueden hacer lo que quieren en su vida, mientras que tú sabes muy bien y lo conocemos muy bien, personas que están aquí y no pueden volver a Venezuela. No, claro. No, no, y Eh, eso es algo que, o sea, no solo que no pueden volver a Venezuela, sino que eh, hay burbujas y hay sectores donde todavía capaz se pueda medio vivir, pero la realidad es que en la mayoría del país ha venido una declive gigantesca, hay un desmoronamiento económico y social gigantesco que no es algo que, eso es algo que pueden tener la gente que está en Caracas. O en ciertas otras burbujas tipo Valencia y todo eso, Sí, las ciudades más grandes, las ciudades más grandes. las ciudades más grandes, pero bueno, pero sí, no, porque Maracaibo es una ciudad grande y es un infierno. O sea, de como por el tema de los servicios públicos, etcétera. Y bueno, y vemos que hay muchas migraciones diferentes. Bueno, Y de hecho, se dice que al Zulia lo castigan por su conducta de rechazo al régimen, ¿no? Entonces, muchas cosas pareciera que fueran un castigo al pueblo por no alinearse con los procesos políticos del partido de gobierno y del gobierno en sí. Oye, fíjate, a mí me interesa mucho que me digas algo que para mí todavía es una incógnita. ¿Hay alguna organización que de verdad haya medido de qué tamaño es la migración de Venezuela a los Estados Unidos? a los Estados Unidos, bueno, hay varias. O sea, hay varias en el que se lo tienen los estudios que hace lo que llaman la plataforma R4B, que viene de la ONU, la Organización Internacional, la Organización Mundial de Migración, o sea, la OIM, ACNUR, que es la Agencia de De Refugiados refugiados. de la ONU. Y bueno, y justamente la semana pasada, hace 2 semanas, publicaron su número más reciente en el que estiman que la población migrante venezolana es 6,8 millones de venezolanos alrededor del mundo. En un total de En un de la total diáspora de al la mundo entero. diáspora, en un total es ese número que lo empata con Ucrania como el éxodo migratorio más alto del mundo, ya pasando a Siria, que por más que sea, ha sido la crisis que se ha leído los últimos 10, 11 años de refugiados que ha impactado a Europa y que ha generado tanto apoyo internacional. Y todo eso, a Estados Unidos, en ese reporte, lo estima que está como en medio millón. O sea, está en medio millón, pero eso no cuenta los venezolano-americanos, bueno, que eso se cuentan de manera diferente, y tampoco cuenta los que están entrando en los últimos 2 años. Las barbaridades que han entrado a través de colarse por la frontera, ¿no? En la frontera. Y es una situación súper precaria que se está viviendo ahora, en el que, bueno, viendo la situación en toda la región, en Sudamérica en particular, que vemos bueno, no solo se complicó mucho económicamente por la pandemia, sino también vemos que están ganando una serie de gobiernos que le da síndrome de post-trauma a muchos de nosotros, a gobiernos vinculados con la izquierda. Y bueno, eso ha causado que muchos venezolanos se aventuren a ir al norte y pasen por esa travesía gigantesca que es pasar por Centroamérica, por la jungla El Darién. del Darién, que es súper rudo, y bueno, y cruzan después toda Sudamérica, llegan a México, y en México no solo se encuentran que hay unas instituciones súper agresivas y bueno, y enfrentados, sino también tienes que enfrentar el desierto. Y el desierto es como una segunda gran reto, y el secreto del Río Grande, que es un segundo gran reto después de la jungla que ves, y los cuentos de terror que escuchas son desgarradores. Yo Sí. hace semana y media fui voluntario
con esta organización que está aceptando a los migrantes, recibiendo a los migrantes aquí en Washington, porque una cosa política que está pasando es que como la frontera está fuera de control, el gobernador de Texas dice que, bueno, aquí el gobierno federal no me está dando soluciones y los gobiernos gobernados por los demócratas me quieren dar cátedra en qué hacer, así que él agarra a los migrantes, los monta en autobús, llevándose cualquier tipo de regla por los cachos y los manda para el norte que llegan para acá a Washington No, y y eso, a Illinois, en Chicago las cantidades son extraordinarias de y a cantidad Nueva York. A Nueva York, y Nueva York Washington, también. Nueva York y a Illinois. Sí, las grandes capitales que están gobernadas por alcaldes demócratas, ¿no? Exacto. Bueno, y según cálculos que lleva esta organización que se llama Humanitarian Action, que es liderada por venezolanos, estiman que 70% de la gente que está llegando a esos autobuses son venezolanos. Así que es un número Sí, considerable. la cifra es espeluznante. Yo de hecho sorprendo porque a veces mi esposa me dice, oye Adrián, yo cada vez que veo las noticias de televisión, lo que están mostrando son autobuses que están poblados de venezolanos. Y claro, eso asusta por lo que están viviendo estas personas. Cuéntame, Juan Pío, tú comenzaste este proyecto. Cuéntanos acerca de él para meternos en ese contexto. De Plan País. De Plan País, sí. Bueno, mientras que yo estaba, bueno, desde que yo llegué para acá, desde que yo llegué desde el colegio, pues del colegio que hice el sexto año, yo siempre he estado como que buscando la conexión con Venezuela, en el que no solo es conectarme con venezolanos donde sea que esté, sino también hablar de Venezuela y de la historia de Venezuela, ser una especie de embajador en donde esté. Por ejemplo, yo llegué para ese colegio y en ese colegio hicieron una fiesta navideña internacional y por primera vez en mi vida me aventuré a preparar un pan de jamón o sea, un pan de jamón que jamás había hecho, lo cociné de cero y bueno, era eso, como que ser embajador y mostrar a Venezuela en los diferentes espacios que esté. Así que estando en la universidad en el pregrado, ahí teníamos una organización de estudiantes que nos veíamos socialmente todo el tiempo los venezolanos y en el 2007 empieza a surgir el movimiento estudiantil en Venezuela y ahí nos decimos como que, mira, aquí también necesitamos tener una voz, los estudiantes de nosotros que estamos afuera, y ahí hacemos una serie de actividades más que nada vinculadas al activismo, protestas, etc. Para allá el año 2009-2010 nos ponemos a preguntar de qué más podríamos hacer, qué más podemos hacer para hacer un espacio no partidista, no político, no nada más activista, etcétera, en el que podemos hablar del país y tener una visión No, a largo sí, sí plazo. político, pero no sectarista, ¿no? No partidista, pues, o sea, Exacto, no partidista. hacer todo lo que involucre reunir a gente, crear redes, puedes argumentar que es político por la definición de la palabra política, pero aquí es como que no ser un ámbito no partidista, Sector, en el que no estés segregado, de alguna manera con algún partidismo, algún sector del partidismo venezolano, por ejemplo. Claro, claro. Entonces queríamos hacer un espacio muy basado en las ideas, muy basado en las visiones que se tienen y muy basado en sectores diversos, en el que por más que sea tú ves una cierta actividad bueno, que llama la atención a personas que le encanta la política partidista o la política electoral, como lo quieras llamar. Sí, Pero aquí queríamos hacer un espacio inclusivo en el que no solo estén ese perfil que le encanta eso, que bueno, que yo me sumo, que soy de ese tipo, pero que sea inclusivo en el que también se incluyan a personas que están estudiando negocios y que están pensando en temas de invertir, personas que estudian en el arte, que están pensando en cómo, o sea, generar arte diferente con el país dentro de sí, personas que estén haciendo proyectos, emprendedores, que estén haciendo una serie de proyectos interesantes. Y bueno, como queríamos hacer ese espacio inclusivo, y bueno, ahí sale la idea de Plan País, que en un principio es hacer una conferencia anual para reunir a los jóvenes venezolanos y juntos crear una visión a largo plazo. Y bueno, ese primer encuentro que hacemos en el año 2011 ha venido evolucionando, en el que lo hicimos anualmente hasta antes de la pandemia. O sea, en el 2020 estábamos todos súper emocionados yendo para nuestra 10ª conferencia anual que iba a ser en Houston en marzo del 2020, pero bueno, llega la pandemia y la tuvimos que cancelar y bueno, y todavía no hemos retomado la conferencia anual,
pero prácticamente nos hemos convertido en una organización que busca crear espacios de encuentro para tanto organizaciones como individuos de alto impacto, o sea, enfocado en la juventud, y lo que buscamos hacer es vincular a la juventud venezolana en el exterior, a la diáspora venezolana con Venezuela. Vemos que las diásporas más exitosas son las que están vinculadas con su país de origen, y bueno, obviamente tienes el caso de la diáspora judía, que tiene ese Torá que lo conecta que lo conecta entre sí, lo conectan con el Estado de Israel y la religión judía, y eso es un vínculo inquebrantable. La segunda parte importante de una diáspora exitosa es estar conectada entre sí a nivel de individuos, en el que generar redes, en el que se puedan apoyar entre sí, sea profesional, sea de inversión, sea en proyectos sociales, en acogida, etcétera. Y bueno, eso es como que nosotros buscamos hacer estas dos partes en conjunto con una experiencias educativas en la que se den esa transferencia de conocimiento entre las personas que vivieron una Venezuela, un país normal, y estos jóvenes que por más que sea, Me encanta la definición. claro, Me gustaría saber cuándo fue la última vez que nosotros fuimos un país normal, de verdad, en serio. no, claro, bueno, eso está dentro de si te pones a leer nuestra historia, siempre, bueno, palabra del mismo Francisco Miranda, este país es bochinche, puro bochinche. Y bueno, como entender el país, pues que se dé esa transferencia de conocimiento y tener un espacio donde se puedan intercambiar ideas multifacéticas. Muy bien. Así que, bueno, sí que hemos trabajado en este proyecto y hemos trabajado mucho el tema de la diáspora. Y bueno, ahí quiero apuntar ahora un momento la conversación. Fíjate que interesante que tanto Ucrania como Siria viven y han vivido en guerra, y muchos de sus diásporas es el producto de una guerra cruenta donde han muerto miles de personas con ataques que incluyen hasta ataques químicos, amenazas nucleares. O sea, es perfectamente comprensible que se produzca la diáspora. Si tú le explicas a una persona que no conoce el contexto venezolano lo que hace que el venezolano se haya tenido que salir de su país, no lo va a entender, porque no va a entender que nosotros no hemos tenido ni ataques químicos, ni ataques ni amenazas nucleares, y todavía sí se han ido casi 7 millones de personas de Venezuela. Es algo para pensar. Entonces, ¿cómo está el mapa de la diáspora venezolana aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo está organizada? O sea, está organizada o está en islotes de grupos. Dime un poco cómo está la diáspora organizada aquí en los Estados Unidos. Bueno, 100%, o sea, hay que reconocer y hay que o sea, hablar del tema de que este éxodo ha sido causado prácticamente por mal práctica humana y por mal gobierno o sea, lo que lo quieras llamar, o sea, lo que quieras llamar de la dictadura, es algo súper complicado de explicar. Y eso es algo que el mundo no entiende. Y tú comparas el nivel de apoyo que la crisis de Siria y la crisis de Ucrania reciben, y ves el apoyo de Venezuela y es una fracción de eso. El desapoyo. Ese apoyo. El desapoyo que recibe el inmigrante venezolano. Claro, es eso. O sea, en el que es muy bajo comparado con los otros, y eso también habla de la narrativa que hay que hacer. Y bueno, y también es el tema de, no solo es eso, como que de cómo comunicar y cómo interés y cómo eso, pero ahí hay un rol de las diásporas importantísimo, en el que es cómo comunicar y cómo hacerle llegar a los grupos de incidencia del país receptor en el que estás la situación para movilizar apoyo de este sentido, sea monetario a apoyar este éxodo migratorio, sea también apoyo a la integración y la acogida. Incluso humanitario.
Humanitario, 100%. Humanitario y humanitario, hay dos ángulos de la parte humanitaria. Está el ángulo del apoyo a la crisis humanitaria en Venezuela y el apoyo a la crisis humanitaria de los migrantes. Y eso es un reto que se existe ahora también en los mundos estos de humanitario, en el que apoyar a mitigar la crisis humanitaria en Venezuela es tan enredado por las complicaciones que pone la misma dictadura, por las realidades de lo que es el mundo humanitario como tal, que no puede tomar posiciones, no puede lidiar con nadie que tenga posiciones en contra, todo eso, pero los principios humanitarios, tú pones a ver a las agencias internacionales y dicen, de estos bajos recursos que existen, este poco apoyo que existe para Venezuela, ¿cuál es más fácil de apoyar? Y has visto que las organizaciones internacionales han venido apoyando más a la parte de refugiados y la parte de migrantes, pero la raíz, que es la crisis humanitaria en Venezuela, cada vez es más complicado de eso. Tu pregunta de cómo está la diáspora organizada, o sea, somos una diáspora joven que estamos aprendiendo a ser diáspora y en el que uno se parte del trauma de la pérdida de Venezuela como está, en el que no solo los venezolanos dentro, sino los venezolanos fuera, estamos lidiando con eso, sino también tenemos que gran parte de nuestra migración, sobre todo la que tiene más tiempo fuera, ha migrado con esta mentalidad de una maleta hecha para cuando me regresa y otra que no. Y en los últimos años es que nos hemos percatado o hemos como que asumido ese rol de que, mira, somos una diáspora. Tenemos que buscar organizarnos y hay muchos esfuerzos para buscar no solo, o sea, no solo organizar, porque cuando tú hablas del término organizar, piensas como que una entidad que viene como, no, aquí vengo a poner orden, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y hay muchos esfuerzos que han tratado de hacer eso. Y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque aquí tiene muchas organizaciones con trayectoria, con trabajo increíble, que por más que sea, si tú le vienes a imponer una agenda o lo que sea, van a sentir una desconfianza gigantesca. Y eso es lo que está viviendo. Plan País es parte de una iniciativa que se llama la Red Global de la Diáspora de Venezuela, que buscamos crear un mecanismo de integración, consolidando un sistema de redes en el que crear redes de organizaciones que trabajan en un mismo sector para tener un espacio donde se puedan compartir experiencias, buenas prácticas y experiencias compartidas, se puedan compartir proyectos que se están trabajando para incentivar la colaboración y también donde se pueda canalizar y compartir transparentemente oportunidades que existen de tanto apoyo internacional como apoyo de la misma diáspora, etcétera. Y el objetivo final es fortalecer a la diáspora para que tenga impacto, no solo apoyando a los venezolanos que estamos fuera del país, sino también teniendo impacto a Venezuela. Así que hay mucho esfuerzo en el que, o sea, yo diría que bueno, no nada más porque Plan País es parte de ese equipo, Esa red. de ese equipo implementador de la red global, pero como de eso es lo que hay que buscar trabajar y que, bueno, que estamos muy nuevos en esta experiencia diaspórica y bueno, tenemos mucho aprendizaje bueno, de otras diásporas, etcétera, que nos han apoyado, pero bueno, que estamos creando algo nuevo y bueno, pensar en eso, en la generación de redes, en el de fortalecimiento del vínculo, que es importantísimo, porque o sea, tú tienes que, por más que sea, todavía hay cierta desconfianza entre personas que hay que trabajar, hay que fomentar la confianza y eso es un principio en el que tanto la Red Global como Plan País buscamos trabajar constantemente. Y bueno, que la situación y el trauma de lo que ha implicado Venezuela cuesta superar. Muy bien. Fernando Delgado Montero, un amigo mío de Maracaibo, tiene en su cuenta de Instagram y en LinkedIn una especie de estrategia para comunicar los éxitos de los inmigrantes venezolanos de la diáspora alrededor del mundo, mostrando cómo los venezolanos han descollado en los diferentes campos de las ciencias, de las artes, del deporte, de la política. Prácticamente, de hecho, acabo de ver que la esposa del El líder conservador.
el líder conservador del partido allá en Canadá, donde está Ivonne, es Sí, una chica venezolana. sí, señor. La pregunta es, eh, ¿qué mensaje le darías tú a los venezolanos que vivimos en Canadá, en los Estados Unidos, aquellos que están conectados en diferentes otros países donde viven miembros de la diáspora venezolana? ¿Qué mensaje le darías tú a esos jóvenes, a esas personas, respecto a cómo integrar su esfuerzo de tal manera de hacerlo más efectivo, más eficiente y más eficaz a favor de tanto de la diáspora como del beneficio que pueda darse al país? Claro, claro. Mira, yo siempre en las presentaciones que hago y de que hablo de los esfuerzos diaspóricos y las lecciones que hemos aprendido en estos 12 años trabajando desde Plan País y todo este tema de la diáspora, resumo que hay 4 grandes lecciones, que ya de cierta manera, 2 de ellas ya las dije, que es el tema de que las diásporas vinculadas con el país de origen y conectadas entre sí son las más exitosas, el tema de que de cierta manera todos somos diáspora, tanto los que salimos físicamente del país como los que viven en un país que ha cambiado ante sus mismos propios ojos, pero las otras dos son algo que responde mucho a tu pregunta, en el que la primera parte es que las maneras de apoyar a tu país no son monótonas. Hay muchos sectores que te hablan de que no, la manera de apoyar es movilizándote, haciendo unas protestas, el tema electoral, que bueno, que eso es un tema que ahorita hay un debate y todo el mundo es experto en eso y lo que hace es marear. Así que bueno, las maneras para ayudar no son monótonas. Y la cuarta lección es que la mejor manera, el mejor aporte que tú puedes hacer a tu país es buscar ser la mejor versión de ti mismo, en el que tú te pones a ver, y la riqueza de los países no solo es la parte, los recursos, la parte física y todo eso, sino la inteligencia de sus ciudadanos y el talento de sus ciudadanos y lo que estos pueden crear. Y no solo tú tienes esa parte de identidad de que naciste en Venezuela, tienes esa conexión con Venezuela y todo eso, pero por eso hay que trabajar ese vínculo en el que tú busques crecer siendo la mejor versión de ti mismo, pero organizaciones y todo esto tenemos el trabajo de mantener ese vínculo para tú al llegar a donde estés llegando, donde estés creciendo, tengas a Venezuela presente y de la manera o sea, de la manera que tengas las habilidades de hacer, los recursos para hacerlo, puedas apoyar de cierta manera. Una cosa, también un ejemplo, un discurso de clausura que tuvimos en la conferencia del economista Miguel Ángel Santos, dice que de cierta manera nosotros estamos como en el viaje a Ítaca de Ulises, cuando termina en la Odisea termina la guerra de Troya y Ulises está ahí que quiere regresar a su casa y pasa la Odisea en la que hace este mega viaje, pasa por todos los, enfrenta a los peores monstruos y todo esto, y en ese viaje, en ese camino se encuentra a sí mismo y es una mejor versión, más fuerte, mejor preparado. Así que bueno, prácticamente estamos en ese camino a Ítaca, los venezolanos en el que estamos creciendo y hay que buscar eso, de buscar ser la mejor versión de sí mismo. Yo siempre doy también un ejemplo en mis presentaciones, en el que hablo, no sé si se acuerdan, cuando pasó el tema de la primavera árabe, que en Egipto empiezan a surgir las protestas y todo eso, y un ejecutivo de Google se va para Egipto, hace una entrevista que se vuelve viral, inspira a todo Egipto a mantener la fuerza y visibiliza la crisis en Egipto ante todo el mundo, pone las herramientas que él aprendió en Google, los sistemas que tiene a la mano, a la orden para este proceso y este movimiento que se dio. Y bueno, y viste que no llegó a ser, no tenía un viaje monótono para llegar a Impacto, pero cuando se dio el chance, la dio en el clavo y bueno, no solo inspiró a todos sus conciudadanos, sino Bueno, también... pregúntale a Libia, a Túnez, prácticamente no hubo un país de los que estaban viviendo pesadillas que no fuera influido por lo que ocurrió en Egipto, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, y lo ves por todos lados. Y bueno, y ejemplos como lo ves o sea, en todas partes. Así que
así que la respuesta pregunta es eso, como buscar ser la mejor Muy versión de bien. ti mismo. Y siempre mantener a Venezuela vinculado, a Venezuela presente. Y bueno, y eso que mencionas de tu compañero, hay muchas organizaciones que están haciendo eso, pero si nos siguen en nuestras redes sociales de arroba plan país, ahí a cada rato ponemos ejemplos de, o sea, por ejemplo, ayer pusimos una científica que se ganó un premio impresionante, ponemos cuando el deporte, cuando hay momentos destacados, el ejecutivo que está en Disney ahora, y bueno, y vemos que hay venezolanos dando la talla en muchos lados, y por más que sea, estamos creando un nuevo país en una nueva geografía, en el que tenemos venezolanos en todos lados del mundo, y bueno, estamos formando ese nuevo país y hay que estar consciente de eso. Bueno, te metiste en Honduras porque tocaste el tema de que estamos en muchos países y yo sé que las personas que estamos en Estados Unidos tenemos algunos beneficios de estar aquí en los Estados Unidos que son obvios, al igual que Ivonne, que está en Canadá. Pero resulta que hay personas que están en países que han sufrido de una situación que no conocía el venezolano, porque además el venezolano es el ejemplo de lo contrario. Estamos hablando del venezolano que ha sufrido racismo y rechazo por parte del país en donde está, porque lo considera que es un enemigo que le viene a quitar el trabajo y que viene a robar en su país. ¿Qué mensaje le darías tú a un venezolano que está viviendo el racismo de esa manera en los países que sabes que están con esa pesadilla? So, mira, obviamente la xenofobia es una realidad y con todo y que podemos pensar que hay ciertos sitios en el que tenemos cierto beneficio, es algo que siempre el cambio y siempre esa xenofobia va a estar por esta connotación negativa del migrante que estamos viendo. Uno se puede ver y la historia del continente americano es una historia de migración en el que aquí prácticamente nadie te puede decir que es puro de donde es, o sea, ni siquiera los mismos indígenas que ellos o sea, se movían de un lado a otro dentro del mismo continente. Así que bueno, como que está ese mensaje. Y bueno, y hay herramientas, hay herramientas para reportar esos casos. Y bueno, y algo también que hay que tener o sea, claro es de que, bueno, se está viendo estos episodios, pero también se está viendo mucha solidaridad. Y bueno, como que el mensaje aquí es como que, mira, o sea, mantente firme, busca cómo reportar esos casos. Hay organizaciones como, por ejemplo, hay una organización en Colombia y que tiene presencia en varios países que se llama El Derecho a No Obedecer, que lleva un barómetro de la xenofobia, en el que va registrando casos xenófobos en todos los países, las acciones o sea, que hacen eso. Y bueno, y yo creo que el principal mensaje aquí es la solidaridad de los venezolanos, buscar apoyar quienes enfrentan esta situación. Y bueno, y también, también tener claro que hay que ser un embajador de Venezuela y bueno, como que esa gente que también está migrando haciendo cosas indebidas bueno, que tenemos que mantenernos contables nosotros mismos. Sí, así es. Hay que denunciar a quien ha venido a perjudicar el país que nos ha recibido, ¿no? Es importante que tengamos esa responsabilidad también nosotros, de hacer lo posible para controlar la mala conducta de las personas aisladas que están teniendo conductas, vamos a decir, antisociales, y también denunciar si es necesario, ya llegando a extremos, ¿no? Claro, totalmente. Voy a hacerte un par de preguntas que tienen que ver más contigo y ya poniendo un poquito de nota ligera a la entrevista. Dime cuál es la fiesta venezolana que más echas de menos estando aquí en los Estados Unidos.
Bueno, la fiesta, difícil no decir las navidades, pues las navidades venezolanas que están llenas de gaitas, de encuentros familiares y todo eso bueno, con todo que somos venezolanos replicamos todo eso, pero esas memorias de pasar con la familia en Venezuela, ahorita prácticamente las familias están por todos lados y así mismo vayas para Venezuela, llegas para allá y hay mucha gente que ya no está ahí o que decide moverse, pero sí, esos momentos que eran la familia y las tradiciones, o sea, el pernil, el pan de jamón, ensalada de gallina, que lo podemos repetir acá, pero estar allá siempre es algo que se extraña, pues. Y bueno, también diría que los domingos, esos almuerzos familiares que se tenían, que bueno, que ya la verdad que eso es algo que puedes buscarlo repetir donde estés o hasta en la misma Venezuela, pero ya no es lo mismo. Muy bien. ¿Cuál es la costumbre venezolana que mantienes, no importa qué? Wow. No, de eso hay de todo, pues. O sea, de costumbre, bueno, eso de las navidades siempre hacer encuentros familiares con gaitas y todo eso. No, Y, costumbre tuya, una costumbre tuya que la tenías en Venezuela y la sigues teniendo aquí. wow, ahí me ponchaste, pues, o sea, tengo Claro, muchísimo. pues estás viviendo solo, entonces Claro, claro. digamos que la mayoría de las costumbres tienen que ver con tu familia, ¿correcto? No, totalmente, totalmente. Pero sí, pero bueno, cosas tipo de, ¿sabes? De costumbre. eh, sí, 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 como que hay muchas que mantengo. Yo por más que sea, mantengo mucho mi venezolanidad. Y Pero vas bueno, a tener que hacer un esfuerzo para destacar una costumbre venezolana que mantienes en tu conducta habitual. claro, claro, no, hay muchas, pues. Yo te voy a decir que una de mis costumbres me llevó a esta entrevista. Cuéntame, ¿cuál? Come pequeño. Comete que no, no, comete que no. Siempre desayunar arepa los fines de semana, siempre la mantengo. O sea, como que cosas o sea, la comida se mantiene, pues hay muchas cosas en las casas por ejemplo, en mi casa era tradicional, bueno, en la de todos, la crema de oyama. Y aprendí a preparar la crema de oyama y me la tomo cada 2 semanas. Que eso me recuerda mucho a mi casa y hay muchas cosas así bueno, que en cuanto a comida, mantengo, bueno, obviamente el tomarse los whisky con los amigos y de vez en cuando un almuerzo entre semana hacer eso, también algo, pero no para hacer algo no tan así, pero bueno, cosas buenas también es el tema de mantener la familia, apoyarnos, o sea, los unos a los otros, y bueno, y por más que sea ser escandaloso, es una costumbre venezolana. En A todo ver, el Ivonne, prende el micrófono para que le regales una de tus preguntas a Juan Pío. Juan Pío, primero que me ha encantado tu entrevista, me has, no sé, como muchos recuerdos de nuestra Venezuela, hermosa, y te pareces tanto a mis hijos. Mis hijos también tienen, cuando hablaste de la crema de auyama, uff, ellos adoran, especialmente David, es su crema de auyama venezolana. Y las navidades, como dices tú, muy especiales. Me gustaría saber ese proyecto tan maravilloso que tiene, Proyecto País, ¿es solamente dentro de los Estados Unidos o has pensado incluir Canadá, por ejemplo, que estamos tan cerca? Claro, no, esto es un proyecto que, bueno, obviamente empecé en Estados Unidos, somos una ONG registrada en Estados Unidos con estatus 501(c)(3), y bueno, y ahorita con este proyecto de la red global hemos estado, bueno, antes de la pandemia hicimos nuestra primera conferencia en Europa, que la hicimos en Francia, y bueno, nuestra idea era hacer más eventos fuera de Estados Unidos, empezando el 2020, en el que queríamos ir para Latinoamérica, etcétera, pero obviamente la pandemia retrasó un poco eso, pero aquí me voy a adelantar. Mañana, entre mañana y el lunes, vamos a anunciar públicamente que el 7 y el 8 de octubre vamos a hacer nuestro primer evento
en nuestra primera conferencia, porque hemos hecho otros eventos antes, en Lima. O sea, vamos a ir a Lima el 7 y el 8 de octubre, que vamos a hacer a hacer el lanzamiento de este proyecto que se llama Plan País Connect, Agenda Global de Jóvenes, en el que vamos a hacer una cantidad de encuentros para levantar información, para publicar un reporte en el 12 de febrero del año que viene, que sea una agenda global de jóvenes venezolanos en 6 áreas prioritarias. Y bueno, y en ese lanzamiento en Lima vamos a invitar a grupos juveniles en todos lados del mundo de que se organicen para hacer mesas de trabajo sobre las temáticas, y también vamos a hacer una encuesta, una encuesta mundial en la que queremos levantar las perspectivas de los jóvenes en 6 áreas prioritarias. Estas 6 áreas prioritarias las seleccionamos basadas en agendas globales juveniles, tipo del Foro Económico Mundial, tipo del Foro de Juventudes de la OEA, Interamericana, etcétera, en el que son, número 1, inserción laboral y oportunidades económicas. Número 2, derechos humanos. Número 3, emprendimiento e innovación. 4, el tema de ambiente, que es un tema que le preocupa mucho a los jóvenes. El número 5, el tema de salud mental, en el que creo que los millennials estamos rompiendo paradigmas en cómo hablamos de ese tema, y creo que después de la pandemia tenemos una población que quiere hablar de ese tema y ha generado mucha conciencia. Y número 6, lo que llamamos que es venezolanidad, que nos mantiene vinculados con Venezuela, que hay conexión con la parte cultural y todo eso. Así que bueno, obviamente hay contactos en Canadá, pero más que, o sea, más que a la orden de ponerme en contacto con tus hijos y sus grupos de amigos, estudiantes, organizados que tengan, donde sea, para que sean parte de este esfuerzo. Excelente, excelente. Y me parece que escogieron un lugar perfecto, Lima. Claro, claro. Va a ser justo después de la asamblea de la OEA. Por eso es que fuimos para Lima, y lo más seguro es que a final del mes de octubre también hagamos un evento similar en Bogotá. Qué bueno, felicitaciones, excelente. Bueno, Juan Pío, te agradezco mucho la deferencia de haber aceptado esta entrevista, y le doy las gracias a todo el que se conectó para disfrutarte y disfrutar esta conversación que ha tocado puntos vitales de lo que es la diáspora venezolana, de las cosas que estamos viviendo y sobre todo de un futuro posible mejor que lo actual. Totalmente, muchas gracias. Y bueno, y eso, la historia migrante, la historia de la diáspora es algo que de cierta manera es un emprendimiento. Como hemos visto organizaciones que hacen esa conexión y todo eso, y nos estamos reinventando nosotros mismos. Hay que buscar las herramientas para fortalecerse, y en ese camino que estamos viviendo, para buscarse la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, agradezco mucho esta invitación, Adrián, y a toda tu comunidad bueno, que vienen haciendo tantas cosas tan inspiradoras y bueno, empoderando al individuo, que bueno, es lo que se busca hacer, y lo que tenemos que inspirarnos los unos a los otros. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí, señor, gracias. Éxito, mucho éxito. Igual.